Buenísimo. Aquí está, ahora les comparto mi pantalla. Ahí estamos. Es Y que ya probamos dejarte fijo, fíjate, Rafa, pero no se puede porque eso sería el ideal. Pero fíjate, Rafa, que cuando sea así y que no haya entrado, que no te haya dejado la Andrea, siempre que no hay nadie de host, está esa posibilidad abajo de los participantes. Ahí dice entrar como anfitrión. Entonces ya le das ahí, entonces ya solo lo único es que te va a pedir la clave. sí, ¿Verdad? pues, Sería nada más de tener la clave de la reunión y entonces ya poder hacerte de una vez. buenísimo. Bueno, ustedes, pues sí, empezamos. Entonces, abróchense los cinturones que esto se va a poner intenso. Vamos a muy breve repasar un poco lo que habíamos estudiado. Ahora estamos en Juan capítulo 3. Nos recordamos que, de hecho, hasta me gustaría ir uno atrás, cómo terminaba el capítulo 2. Cuando decía, cuando estaba, después cuando Jesús limpia el templo y saca a los mercaderes de ahí, al final dice, cuando estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Y esta parte es bien importante. O sea, hay mucha gente que creyó en él, creyeron en el pasado, en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Tenemos un contraste entre, vamos a ver, una creencia en las obras de Jesús y no una relación profunda de Jesús. Y ahí se acuerdan cuando hablábamos justamente de ese duro pasaje donde el Señor nos dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y me van a decir de que hicieron milagros, hicieron muchas cosas, muchas señales en mi nombre, y yo les voy a decir, alejaos de mí, hacedores de mal, no los conozco. Dado la importancia justamente de conocer a Dios, a Jesús, de una relación íntima con Él. Y bajo ese contexto empieza el capítulo 3. Dice, había un hombre en los fariseos. O sea, Jesús no confiaba en los hombres, y lo dice, pero había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. Y ahí nos vamos hasta el versículo 10, y se acuerdan justamente cómo Nicodemo, dice que se le nombra el maestro de Israel, acostumbrados a cumplir la ley, como cuando todos los fariseos, justamente el gran enfoque de ellos era obedecer la ley a la manera más estricta. ¿Ah? Eh, y Nicodemo es bien interesante, lo comentamos la vez pasada, viene con un tema y sale con el sermón de su vida. ¿No? Dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Cómo? Maestro. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, viene Nicodemo para querer hablar un poquito de sus enseñanzas y de sus señales. Y Jesús, boom, o sea, reenfoca la conversación en la necesidad de nacer de nuevo. Porque si no nace de nuevo, es imposible, no puede ver el reino de Dios. Y entonces ahí Nicodemo, tratando de agarrar los conceptos espirituales y haciéndolos prácticos, vamos a decir, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? ¿Y cuántas veces tratamos de hacer eso? O sea, encontramos algún libro que dice los 8 pasos eficientes para no sé qué cosa. Y algunos de ellos no es que esté mal, pero es que queremos volver terrenal cosas que son de Dios. Y Jesús le responde, el que no nace de agua y de espíritu, que hablamos que eso era justamente la palabra de Dios y el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondiendo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser esto? Porque acá lo que Jesús le está diciendo es, no depende de ti. Esto no tienes el control sobre el proceso de la salvación, porque viene de Dios. Y entonces ahí termina la parte que hemos estudiado hasta ayer, la semana pasada, perdón, que Jesús respondió y le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Y vamos a leer de corrido del 11 al 21, y para mantener la buena tradición, Hans, no sé si me das del 11 al 21, por favor. Del 11 al 21, y dice así.
En verdad te digo, que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he dado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis que si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Y gracias, Hans. Y llegamos al famoso Juan 3:16 de ustedes, que vamos a dar cuenta de que es mucho más denso de lo que uno cree. Eh, y bueno, sin más, entrémosle directo. Vamos a pasar esta parte rápido porque pensé que íbamos a lograr hacer del 1 al 21 seguido, pero claramente ustedes hablan mucho, hombre. Entremos al 11. Dice, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Y acá es muy interesante el contexto que nos expone Juan entre lo que comienza Nicodemo. Sabemos que eres maestro y que vienes de Dios por hacer las señales que haces. Y acá el sabemos que le expone Jesús. Y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís su testimonio. Jesús mismo testifica sobre el proceso del nuevo testimonio, no porque le contaron, sino por ser testigo de vista de este proceso. Y Jesús se refiere a cosas que, aunque proceden del cielo, acontecen aquí y ahora, en contraste a los grandes misterios del cielo. Y a mí me fascina cómo el Señor, como diciendo, mirad, si te estoy hablando de las cosas fáciles, sencillas, que se aplican directamente a ustedes, ni te cuento lo que hay arriba. Y eso no en el sentido de humillar a Nicodemo, sino de hacerlo reflexionar de que el mundo, nosotros mismos somos criaturas, somos la obra maestra, dice la palabra del Señor. Pero ¿qué hay arriba? ¿Qué hay de lo que Él realmente es? Según de Corintios 12, 3, 4 dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, cuando dio palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Dice o sea, que en el cielo mismo van a haber colores que ni siquiera conocemos, que hay muchas cosas que no logramos dimensionar porque justamente están fuera de nuestras dimensiones. Y eso es solo como un aperitivo que le da Nicodemo para entrar realmente a la carne del mensaje que le quiere dar Jesús. Y dice, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y acá es bien importante compararlo con líderes de otras religiones, o ustedes, eh, donde tenemos a algún personaje de que tuvo una gran visión y en eso se basa esa religión. O supuestamente un ángel le habló y sobre eso se baja esa religión. O otros que tuvieron un encuentro con Dios y eso es esa religión. Y acá Jesús es como, yo no tuve una experiencia sobrenatural, yo soy el sobrenatural, yo soy el Dios encarnado que viene de ustedes y se lo vengo a decir de primera mano, es Dios mismo hablándonos y ese peso y ese gran poder. Si Lewis decía, eh, justamente lo que no se puede decir que Jesús es un gran maestro, que de hecho era la postura de Nicodemo a ustedes, y lo comentábamos también en el capítulo 1 con los discípulos. Al principio le dijeron maestro, y hubo a partir de un momento donde ya no le decían nunca más maestro. Pues ciertamente Él es el maestro, pero Él es mucho más que el maestro. Y a partir de la resurrección no hay ningún solo pasaje donde se refiere a Jesús como maestro, porque Él no es maestro, Él es el Señor. Él es el dueño, el soberano, el salvador del mundo. Eh,
Y es bien importante entender que Jesús viene del cielo hacia la tierra. Luego en dos pasajes, Mateo que dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y acá mostrando ese nivel de intimidad y reflejando que Jesús mismo es Dios. En Lucas también nos expone, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es Él, el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, es bien importante entender que este mensaje no es una experiencia, no es una visión, no es un mensaje que él escuchó mientras era hombre, sino él aquí, cuando la gente dice es que Jesús no dice explícitamente que Él es Dios, pues aquí lo está diciendo explícitamente. Explícitamente lo está diciendo por esa intimidad tan profunda que hay con el Padre. Queda claro que nosotros no damos instrucciones al cielo, sino que estamos dispuestos a recibir instrucciones del cielo. Y esa parte es bien importante. Nadie ha subido al cielo, o sea, es decir, ¿cuál es el orden de esto? Esto no viene de la tierra hacia el cielo, no, viene del cielo hacia la tierra. ¿Y cuánto nosotros tenemos que alinearnos a esto? A no comenzar a exigir al cielo, sino alinearnos con el cielo. Ciertamente dice que lo que desatemos y atemos en el cielo se desatará en la tierra, pero justamente va en ese orden de subir, anclarnos, tomarnos de la palabra de Dios y alinearnos sobre todo a la voluntad de Dios para traerlo aquí a la tierra. Si la regeneración de una persona humana es un misterio tan grande, porque que Nicodemo no logra entender, ¿cómo una persona puede nacer de nuevo? ¿Qué diremos de la encarnación de una persona divina? ¿Verdad? Nosotros estamos tratando de entender cómo nosotros, humanos, físicamente en nuestro cuerpo, adentro de nuestra alma, puede surgir un cambio, un nuevo nacimiento. ¿Cuánto podemos imaginarnos la encarnación de Dios mismo? Colosenses 2:9 nos dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y esta parte es fascinante, ¿verdad? Ustedes, es cómo Dios pudo adaptarse, meterse en el cuerpo de un solo humano, porque nos vamos a llevar a un proceso nosotros donde el Espíritu Santo, que es miembro de la Trinidad, siendo Dios mismo, pueda morar dentro de nosotros. Y por eso, ciertamente se dice, que, o sea, entendemos ahora cuando Nicodemo dice, pero es que no entiendo, ¿cómo puede ser eso? Porque esto no se puede entender bajo reglas físicas o químicas, porque eso supera, sino que son temas espirituales. Pablo nos dice en Timoteo, Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Qué importante, yo llamo este preámbulo a la carne de lo que vamos a ver, porque es entender este mensaje no se puede entender intelectualmente, este mensaje no se puede entender terrenalmente, porque es mucho más poderoso, porque viene de alguien que es mucho más poderoso que cualquier otra persona que la historia humana haya recibido. Y también solo agregar que la expresión el Hijo del Hombre significa Mesías para los judíos. Esto viene de Daniel, me parece que ya lo habíamos mencionado, pero solo es el Hijo del Hombre hace referencia al Mesías. Los judíos entendían esa referencia. Bueno, y empecemos con la carne. Y Moisés levantó la serpiente en el desierto, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Entonces, o sea, vemos cómo Jesús le va a hablar a Nicodemo de algo que él conoce muy bien. Él, Nicodemo, conoce muy bien. La historia de la Torá, cuando Moisés lleva al pueblo fuera de Egipto y van pasando una serie de pruebas. Este pasaje él lo entiende perfectamente. Es una ilustración muy conocida donde se resalta la perdición del hombre, cómo el hombre estaba condenado a muerte. Ahorita vamos a leer el pasaje, cómo se levanta la salvación y cómo ellos tienen que tener fe para poder acceder a ella. Todo este pasaje, por supuesto, pueden leerlo en todos números, pues, pero este pasaje en específico está del versículo 5 al 9. Puse varios solo extractos para no perder tanto tiempo, pero dice que el pueblo habló contra Dios y Moisés. Se comenzaron a murmurar contra ellos.
Y el Señor envió serpientes abrasadoras, es decir, extremadamente venenosas entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. Y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre el asta, y sucede que cuando una serpiente mordía a alguno, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Ya lo sé, aquí tantas perlas que vamos a sacar, extrayendo, dilatando cada parte de este tipo de salvación, porque recuerdan, así como veíamos un tipo de Cristo, aquí vemos el tipo de la salvación. Entonces vemos un pueblo que murmura, que se rebela contra Dios. Eso siendo pecado, viene la consecuencia natural al pecado, que es la muerte. Y amigos, esta parte quiero lograr expresarla bien y le está orando al Espíritu Santo para que me guíe y que pueda penetrar en los profundos de sus corazones. La salvación no nos es dada para tener mejores obras o tener mejor calidad de vida. Ese es el problema de lo que veía Nicodemo, de lo que muchos veían. Es que yo quiero ver más señales, es que yo quiero que Dios me ayude. Eso no es la salvación. La salvación es reconocer primeramente que estás condenado a muerte, y a muerte eterna. O sea, que el nivel de perdición es total y absoluto, sin el amor y la presencia de Dios basada en su salvación y obra redentora en la cruz. Imagínense ese concepto. O sea, esto es COVID-19 en esteroides. O sea, acá te da y te morís. O sea, imagínense que cualquier persona que esté infectada, ahora la similitud con lo que estamos viviendo, a ustedes, que te da y te morís. Es cuestión de días que te murás. Y es entender, o sea, ¿cuánto creen? O sea, si ahorita estamos esperando tan ansiosamente una vacuna, ¿cuánto más sería si automáticamente después de ser mordido, te morís? En cuestión de días te morís. Y esto no es algo que se contagia por compartir con otras personas, es simplemente se contagia porque pecaste y te va a dar, porque te va a dar. ¿Cuánto esperaríamos esa cura, esa salvación? ¿Qué estaríamos dispuestos a dar a cambio de esa cura? Porque eso es lo que estaba pasando acá. Dice que entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado. Y vemos que la salvación está expuesta a nosotros, pero está basada en dos elementos claves, el arrepentimiento y la fe. O sea, comienza con el arrepentimiento porque reconoces que estás condenado a muerte. ¿Cuántas veces el problema con nosotros los humanos es de que no reconocemos que estamos condenados a muerte, muerte eterna? Y es por eso que vivimos sin buscar al Señor profundamente. Y entonces, y el Señor dijo a Moisés, o sea, es el Señor el que propone, el que hace la obra de salvación, la obra redentora. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y este miraba a la serpiente de bronce, vivía. O sea, imagínense, voy a decir una similitud en versión tontera, pues, pero que alguien viene y el Señor dice, bueno, lo que van a hacer es van a poner un símbolo del coronavirus y aquel, el que la vea, solo con que la vea y crea que es salvo a través de verla, es salvo. La pregunta es, ¿creeríamos en eso? O sea, nos decimos, bueno, ¿cómo vas a creer que solo viendo lo vamos a curar? Porque es lo que pasa mucho hoy en día. Puede ser. Yo tenía muy en el corazón, y no declarándolo sobre nadie, pero puede ser que algunos tengamos la percepción de Nicodemo, siendo maestro de Israel, que nos acercamos que creyendo que haciendo buenas obras vamos a conseguir buenas obras de regreso, como que fuese transaccional. Yo hago, entonces tú haces. Y no que es por gracia y que simplemente se requiere creer, confiar de todo corazón al alzar nuestra mirada a la cruz del Calvario y entender entonces de que somos salvos de la muerte eterna. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay hombre, no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y solo puede ser salvado aquel que entiende que ya ha sido condenado y que está en la perdición y que es perdido en la muerte eterna. Amigos, lo voy a repetir muchas veces hoy, pero es que nadie puede ser salvo si no entiende la condición actual que tiene,
que es muerte. Y esa parte tenemos que entenderla porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Y siguiendo en el versículo 14, es entender que la fe no es una mirada fría, intelectual o aún sentimental, no es como ver, ay, sí, qué lindo, Dios. O sea, o comenzar a analizar profundamente, tener el conocimiento, sino es una mirada angustiosa, sabiendo que es una cuestión de vida o muerte eterna. Es, sálvame, oh Señor, sálvame. Cuando yo le digo que después de estudiar tan solo estos versículos de Juan, va basado a otra dimensión, los salmos de David, cuando dice, sálvame, oh Dios, mira mi aflicción, ten misericordia de mí. Y entonces comenzamos a entender un destello de la misericordia de Dios. Porque no podemos ver la cruz como, ah, sí, sí, yo sé que ahí está. No, no, es verla y saber que yo creo que al verla, mis pecados son borrados, mis transgresiones son canceladas y por ende no tengo que pagar el precio del pecado, que es la muerte, sino tener vida eterna en Cristo Jesús. Hay notas, hay que notar, perdón, que la serpiente de bronce, y aquí no nos dará el detalle, pero se acuerdan en la visión de Daniel, tenía varios aspectos la estatua, y está la de bronce que quiere decir juicio, era igual que las otras serpientes, pero sin veneno. Y se encuentra ese tipo tan genial, a mí me parece tan fascinante cómo todo está estructurado de una manera tan perfecta, porque era necesario ver a una de las como del pecado, pero esa como del pecado no tenía el pecado mismo. Es decir, las serpientes tenía que levantarse una serpiente, pero que no tuviese veneno para poder dar la salvación a los demás. Y es lo que vemos en Romanos 8:3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Es genial, o sea, es genial cómo se vence esa serpiente, levantando a una misma, pero que no tenga pecado y que pague las consecuencias por todas las demás. Que eso fue lo que vino a hacer Jesús por nosotros. Hebreos 7:26 dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores, exaltado más allá de los cielos. Amigos, hoy tenemos que tomar otra dimensión y profundizar en esto. Jesús tuvo que hacerse hombre y a través de él es el único camino de la salvación. Y es bien interesante la palabra levantar, viene acá del griego upsos, del que procede upsistos, que quiere decir altísimo, indicando la exaltación gloriosa de Jesús. Pablo nos pone en Filipenses, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, vemos en este primer parte de lo que nos expone Jesús, el que está hablando, sobre el tipo de Moisés cuando levantó la serpiente en el desierto. Y sigue en el versículo 15, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Entonces, acá Jesús le está hablando a Nicodemo. Tenemos que tener el contexto a quién le está hablando. No le está hablando a alguien que nunca había escuchado ninguna historia. Nicodemo conocía perfectamente esta historia. Y es importante entender que la crucifixión no salva automáticamente, sino los que se apropian por fe, para que todo aquel que cree, eso es para aquel que cree. Y otra vez, si he escuchado, ¿verdad? Ustedes, pero es que yo no creo en Jesús como creo que existió Napoleón. O sea, que no lo vamos a hacer ahorita, pero ¿quiénes de ustedes creen que Napoleón existió? Pues yo sí creo que existió Napoleón. Yo sí creo que existió Jesús. Ese no es el tipo de fe que estamos hablando acá. Acá es un nivel de confianza, es un nivel de entrega a lo que estamos haciendo. Es un cambio de mi forma de pensar porque creo en Él. Y es lo que me va a dar esa vida eterna, que Él es la vida eterna. Jesús, vamos a ver más adelante, que Él es la vida, es estar en perfecta comunión con Él. Y es un poco lo que quería decirles acá. Una fe viva comporta un cambio de mentalidad vinculado al arrepentimiento. Isaías 45:22 nos dice, mirad a mí y sed salvos.
todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Estos sí que son las buenas nuevas. Yo les digo, generalmente nunca me había calado tanto las buenas noticias, las buenas nuevas, que quiere decir el Evangelio. O sea, es entender que hay un Salvador. Imagínense, o sea, ¿cuánto nos pegaría si hoy nos enteramos que sale la vacuna del famoso coronavirus? ¡Hala! ¡Qué excelente noticia! ¡Hala! Hoy sí que todo esto se va a arreglar. Otra vez, pero este es el pecado, es el coronavirus en esteroides. A cualquiera que le dé, en cuestiones de días, se muere. ¿Cuánto lo recibiríamos gozosamente? ¿Cuánto entendemos que ese es el gozo que hay en nuestro Señor? Que son las buenas noticias, que solo al ver, alzar tu mirada a Él y creer en Él, ya eres salvo. Y entender que el concepto de la fe ya era conocido en el Antiguo Testamento. Muchos nos perdemos de que, es que la ley en el Antiguo Testamento, pero el fundamento es el mismo. ¿Y cuántas veces aún así nosotros vivimos bajo esas mismas reglas realmente en nuestro corazón? Lo decimos con la boca de que no hay que creer y que no es por obras y que no pasa nada. Pero ¿cuánto realmente lo vivimos? De que entendemos que es una gracia inmerecida, un don de Dios y que no es nada de lo que tú hagas. Porque a veces nos podemos esforzar en hacer y en hacer y en hacer. Es que si una buena persona, es que ahora ya estoy sirviendo. Y vamos a llegar a esa parte del final de este pasaje en el versículo 21. Ciertamente la fe sin obras es muerta, pero no se le gana. O sea, no es algo que te ganas, no es algo que le torces la mano a Dios para poder exigir que se te sea dado, sino que es un regalo. Génesis 15:6 dice, y Abraham crió, y Abraham crió, y le fue contado por justicia. Y basta con leer todo el pasaje de Hebreos 11. Por la fe, Abel, por la fe, Enoc, por la fe, Noé, por la fe, Abraham, por la fe, Sara, por la fe, Isaac, por la fe, Jacob, por la fe, Moisés, por la fe, Rahab. Luego que se me fueron un par. Por la fe. Amigos, ¿cómo está tu fe? ¿Cuánto crees en lo que Dios dice? Así es. Y si te dice que si miras, alza tu mirada a la serpiente de bronce, que ahora es el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, serás salvo. ¿Cuánto creemos profundamente eso? Efesios 2:8-9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entramos al famoso versículo que Martín Lutero lo denominaba el resumen de la Biblia entera. Rick Warren propone una metodología para estudiar lo que es simplemente hacer énfasis en cada pasaje del versículo para entender la profundidad que hay detrás. Y eso es lo que vamos a hacer. Porque de tal manera amó. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero de tal manera, Juan lo expone en otras de sus epístolas, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Acá no te dice que tú tienes que amar de regreso. No comienza así. Comienza con el amor de Dios, porque Dios es amor. Tenemos que dimensionar de qué manera nos amó. O sea, de qué manera nos amó. Yo voy a hacer la reflexión y creo que no es casualidad que estemos estudiando esto, dadas las circunstancias actuales a ustedes. Pero ¿qué si les dijera, ok, vienen a decirte, mira, tu hijo, y solo tenemos uno, en mi caso solo tengo uno, y el Señor me hacía esa reflexión, tiene anticuerpos específicos para el coronavirus, y lo tienes que entregar. Tienes que sacrificarlo por la humanidad. ¿Lo harías? Y no solo va a ser un sacrificio donde va a ser una intervención y va a morir en la sala de operaciones. No, no. Va a ser una muerte trágica, humillante, desgarradora. La peor que puedas imaginarte para salvar al resto. Y de hecho muchos insultan ya a tu hijo. No lo reconocen. De hecho no están interesados. ¿Lo harías? Y acá es entender eso y me pegaba, no sé qué, estos días estábamos molestando, estábamos
Andy, Juanes y yo jugando en familia. eh, y decimos, nosotros tratamos de repetirle a Juanes de que primero amamos a Dios, luego nos amamos entre nosotros, yo y Nandi, y luego lo amamos a Él. Y yo le decía, pero tranquilo, hijo, tú eres extensión de nosotros. Y me pegaba a ustedes porque al final de cuentas es entender de que esa extensión que es Dios mismo fue el que fue entregado por nosotros. Entonces comenzamos a entender nuevamente un destello de la manera tan grande, tan profunda que Dios nos amó. Porque Él no tenía por qué hacerlo. Él pudo haber dejado que pagásemos las consecuencias de nuestro pecado, que es la muerte. Y todo hubiese sido muy justo, todo hubiese sido muy correcto. No tenía por qué hacerlo. Pero de tal manera amó. Lo hice al mundo. A ver, ya que tenemos que ponernos en contexto de quién estamos hablando, Jesús hablando de Nicodemo. O sea, una reacción natural pudiese ser que Nicodemo dijese, pero Temo, un momentito. Nos vas a decir que nos hemos atormentado por todos estos años, cumpliendo la ley, siguiendo los mandamientos de Dios, para que esto ahora sea abierto para todos. ¿Cuántas veces podemos hacer nosotros esa misma postura de Nicodemo? No, pero ¿cómo vas a ver? Si usted ha sido corrupto, ladrón, toda su vida, él tiene el mismo acceso que yo tengo, que vengo de mi familia cristiana, que me he esforzado, que me he privado de tantas cosas, porque eso es exactamente lo que Jesús está diciendo. Lo vemos en Corintios, según Pablo, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. La obra de Jesús sirve de sanación para que Dios no les tenga en cuenta a los hombres, a todos los hombres sus pecados, y poner la salvación a disposición de todos los que quieran recibirla mediante la fe. A todos. Y esto es lo que, por eso es que no depende de nosotros, no depende si sos una buena persona, si sos cae bien, si sos el peor, el más nefasto de los ladrones o corruptos o de los pecadores en general, porque te es puesto a disposición, porque eso te eleva al nivel espiritual y si tan solo crees, arrepintiéndote, haciendo un cambio de vida y te apropias de la obra de Jesús, serás salvo. Leemos entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora vamos a la tercera parte. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Que dio a su Hijo unigénito. Y acá vemos, el amor es acción. El amor no es solo decir cosas bonitas. El amor es actuar. Yo no puedo decir que amo a Dios y no hacer nada por consecuente, porque es la prueba del amor. Dios amó, entonces dio a su Hijo unigénito. Y en esto conocemos el amor. Dice Juan en su primera carta, capítulo 3, en que Él puso su vida por nosotros. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Es que Dios no me quiere, es que Dios no me escucha. ¿Por qué? Porque no hace las señales que estás pidiendo. Entramos a esta complejidad de lo que está viviendo Nicodemo. Pero es que yo quiero más señales. Señal no te será dada. Más la señal de Jonás. O sea, no es que no te voy a dar solo esa, te voy a dar la que te debería de bastar. Debería de bastarnos esto, porque ya, o sea, si otra vez, el coronavirus ahora mata a todos y sale la vacuna, ¿qué más querés? Ah, no, es que ahora quiero que me devuelvan los ahorros que perdí, que no sé qué, que no sé cuánto. Es como, bueno, ya tenés vida, ya tenés vida. Lo demás viene por añadidura. Romanos 8:32 dice, el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Pero a veces nos importan más las cosas y no entendemos el principio que hay detrás de todo esto. Y la comparación tan fuerte que tenemos en el tipo del sacrificio de Isaac por Abraham. Y dijo Dios, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas. Y acá haciendo reflejo de lo que habría de venir, tu único, al que amas, a Isaac, al de la promesa. Y ve a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Sigamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito
para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Eso nos muestra la alternativa al no creer. Es la perdición, es vivir en ignorancia, es vivir realmente alejado de toda la verdad, porque es esa verdad la que nos hace salvos. Mas tenga vida eterna, siendo el fin último, participando de la vida de Dios. No debemos de confundir la vida eterna con inmortalidad para vivir tus propios deseos. No, es vivir eternamente en Dios. Eso es la vida eterna, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Yo soy la vida. Entonces, si querés tener vida, tenemos que estar en Él. Repito de una manera distinta para hacer bien claro el punto. Vida eterna no es que simplemente ya no le tenés miedo al pecado, sino que vivís en Él. Eso es la vida eterna. Romanos 10, 9, 10 nos dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Amigos, qué importante entender estas buenas noticias. No basta con bautizarse, no basta con hacer una oración, es creer en el corazón que Jesús es Señor y que Dios le resucitó de entre los muertos. Entonces será salvo. Pasamos al versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta parte es bien importante para ustedes, porque a veces ciertamente Dios es el juez justo, pero la condenación no queda en nosotros por Dios, sino que nosotros solitos somos condenados por no creer. Entonces, acá lo que quería exponerles es de que Jesús vino como representante de Dios para ofrecer salvación en un mundo perdido. O sea, Dios no nos pierde, somos nosotros que nos perdemos. Es que yo no sé por qué a mí me dicen que estoy perdido si yo no he hecho nada. ¿Pues? ¿Acaso a mí me hubieras puesto en el Edén ahí con Eva y yo no hubiera comido esa manzana? Te seguro que puedes pensar cualquier otra cosita que has hecho que te ha destituido de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos. Por cuanto todos pecamos. La desobediencia de Adán, vamos a ponerlo entre comillas, fue sencilla. Fue por hambre. Fue por algo que vieron con Eva. Fue creerle más al enemigo que a Dios. ¿Cuánto nos ha pasado eso? Porque el que dice que no ha pecado hace Dios mentiroso. Y justamente es lo que quería, en este pasaje, lo ponemos a continuación, en 2 Corintios 5, 18, 19, Pablo dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. En realidad, lo que queremos decir acá es, Jesús no condena a nadie, sino que todo aquel que no cree solo se condena. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Esta parte es bien importante entenderla. A través de Jesús no viene la condenación, viene la salvación. Es lo que viene a extenderse, es la mano a un mundo ya condenado. Esta parte, amigos, no puedo dejar de insistirla, porque la clave en todo esto es entender que ya hemos sido condenados, que ya estamos perdidos, que ya estamos muertos. ¿Qué piensa una persona que da coronavirus? Ahora es que me voy a morir. Eso que tienes probabilidades altas de salvarte. Pero ¿qué es si la tasa de mortalidad del COVID-19 fuera el 100%? ¿Qué pasaría? ¿Qué pensaríamos si nos da? Ese nivel de perdición, ese nivel de angustia. ¿Qué tanto anhelarías que en cuestión de minutos, horas, saliese la vacuna? Y esto no solo hablamos de muerte y vida eterna. ¿Y qué tiene que ver
Dios en esa condenación si fuiste tú el que pecó? Fuiste tú, como tu líder albedrío, que escogiste ese camino. Entonces, Jesús no viene a condenarlo, viene a salvarlo. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mediante la fe salimos del estado de condenación y comenzamos a ser constituidos justos en la presencia de Dios. Pablo nos lo pone en Romanos 5, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Esto estaba hablando, por supuesto, de Adán y el segundo Adán, quien es Cristo. Todos estábamos en Adán y por cuanto él desobedeció, todos fuimos hechos pecadores. O sea, todos fuimos ahí condenados no por Jesús, sino por Adán, por el acto de Adán, representando la voluntad de la humanidad de desviarse de los designios de Dios. Así también por la obediencia de uno, así como nosotros estamos en Adán, lo que nos invita a la palabra de Dios es, ok, así como estabas en él, ahora está en el otro, está en Jesús, para vivir con él la obediencia y ser constituido justo delante de Dios. ¡Hala! ¿Y cómo hago eso? Creyendo. Pero no puede ser, o sea, yo tengo que hacer un proceso. ¿Cuáles son los 8 pasos para ser salvo? No hay, porque no depende de ti. Depende de que el Señor tenga misericordia de ti, te abra los ojos y puedas entonces ver la verdad de que a través de la obra redentora de Cristo eres salvo. Y dice, por el que no cree ya ha sido condenado. Y es lo que estamos tratando de explicar en este momento a ustedes. Es importante entender el tiempo del verbo. No es y será condenado. No, ya ha sido. No es algo del futuro, sino algo ya hecho. Rafa, antes de que cambies de pantalla, si pudieras regresar un segundito, yo quisiera hacer una observación. Fíjate que tengo abiertas varias versiones de la Biblia de dos cosas. Una de Nicodemo, ¿verdad? Cuando Jesús lo confronta y dice, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, es una manera. En otra dice, respondió Jesús, siendo tú maestro de maestros, dice sí, y no entiendes estas cosas, pero lo que lo confronta mucho. Y yo no había terminado de entender a Nicodemo, pero ahorita salió una nueva serie de Jesús que se llama The Chosen. Les voy a mandar el link. Y anoche nos pusimos a verla con mi esposa, con Verita. Y fíjense ustedes de que arranca con la historia de Nicodemo. Y ahí uno puede entender cómo Nicodemo predicaba la letra, pero tenía dentro respuestas sin contestar en su vida. Había cosas que él enseñaba, pero había cosas que él no entendía. Entonces, creo que Jesús usa a Nicodemo, y hoy que has estado hablando de Nicodemo, para revelarnos cómo nosotros podemos estar en ese estado, o algunos de nuestros cercanos pueden estar en ese estado. 1. Y 2, cuando dice aquí, el que no cree, el que cree con él, o en él no ha sido condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. A veces esta es la respuesta correcta para la gente que nos pregunta por qué Dios condena o odia y condena a la gente. Pero es que no es Dios que la condene. O sea, el simple hecho de no creer la tiene en el estatus de condenado. O sea, esta persona, como decía Ronnie, aquella su broma que hacía, ¿verdad? Vos, este pobre ya está muerto, solo no le han avisado. O sea, es que estamos totalmente muertos en nuestros delitos y pecados. Ya estamos condenados. O sea, la condición sin Cristo es condenada, no Dios los condena. Ya estamos en el estatus de condenados. Entonces, cuando creemos, salimos del estatus por esa fe que estás hablando. Entonces, a mí me sacude la cabeza esa parte porque es respuesta para aquellos que no conocen, ¿verdad? Usted, y pedir al Espíritu Santo, porque si no hay pasos, el único que convence es Él. Gracias, Rafa. No, genial, Antulio. Y amigos, creo que es otra forma de explicarlo porque es tan importante entenderlo. Al que yo voy a hacer que esta persona sea salva, es que no depende de ti. ¿Y cuál es, o sea, retomando lo que nos estaba diciendo Antulio, cuál es, sabiendo que partimos del estado de condenado, parte de nosotros reconocer que somos condenados? Porque la tragedia de esta vida es vivirla creyendo que somos salvos, cuando no lo somos. Porque creemos que todo está bien, todo está en orden. Y no hemos vivido la angustia de la muerte, de entender esa condenación que tenemos. Dale, Fer. Me parecía que esa levantó la mano.
¿no? Si lo seguimos, eh, vamos dando ya casi el final. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo lo que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. La luz pone en evidencia nuestro pecado. O sea, y dice, pues que yo no quiero ser en eso, pero ¿por qué no? Porque de esa manera tú reconoces, entonces necesitas, se te surge la necesidad de un Salvador y entonces eres salvo. Porque la salvación está dada a todo aquel que cree. Y ese es el mensaje que hemos oído de Él y que nos anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Es decir, la luz pone en evidencia el pecado y luego consume la tiniebla. Es decir, elimina ese pecado. Pero el pecado, lo hemos dicho, pierde su poder cuando sale a luz. Entonces, vemos acá cómo Jesús, a través del relato de Juan, nos muestra, primero viene la salvación, luego viene el proceso de la santificación, porque una vez que eres expuesto a la luz y reconoces y te avergüenza lo que has hecho, amigos, si alguno de ustedes en su corazón todavía piensa algún estilo de vida que tuvo en el pasado y dice, mínimo lo viví, es que no hay arrepentimiento, no te han sido abiertos los ojos para que entiendas y la luz no ha caído sobre tu pecado y que te pese y te avergüence, no para generar culpa, sino para buscar al Salvador. Amigos, el pecado te tiene que incomodar porque ese es el sello del Espíritu Santo en ti, porque no puede vivir la luz y las tinieblas. A la luz le duele, le incomoda la tiniebla. Si no es incomodamiento, la pregunta es si hay luz. Porque si no hay incomodamiento, puede ser que no estés consciente de la paga del pecado, que es la muerte eterna. La condenación de una persona no se debe a la ignorancia inculpable de Dios, puesto que a todos llega de algún modo la luz que Cristo ha de venir a traer. Y el clásico a ustedes. ¿Y los que no han oído de Dios qué? Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Nadie tiene excusa, porque Dios es evidente en este mundo, es evidente en toda su creación, pero no queremos alzar nuestra mirada a Él en busca de un Salvador. Dice no me acuerdo si era segunda de Reyes 15, me parece, que los israelitas se guardaron esa serpiente de bronce y comenzaron a adorar a la serpiente de bronce. Y me parece que era el rey Ezequías que la manda a quemar y a diluir. Dice, no, ese era un tipo, ese era un símbolo. Haciendo reflexión de que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, aparte de Jesucristo hombre, porque solo hay un camino. Solo había una serpiente de bronce que permitía creer, y era aquella que no tuviera veneno. Y la única que no tiene veneno, que no tiene el pecado, es Jesús. Justamente uno de los grandes objetivos de la ley era poner en evidencia el pecado. Entonces entendemos el valor de la ley. No es que, por eso insistimos, Jesús no vino a anular la ley, sino a cumplirla. ¿Y la ley es mala? De ninguna manera, dice Pablo. ¿Cómo van a creer? El gran objetivo de la ley era que ustedes llegaran a la conciencia de lo que estaban haciendo es malo. Ese redarguir, que se sintieran mal para entonces creer y ser como Abraham y después ser constado por justicia. Entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. O sea, cuando entonces entendés la ley, entonces me vino a matar. Dice, no, porque muerto ya estabas. De ningún modo, al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento del pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Amigos, y es importante, por eso la Biblia es una sola, no hay, o sea, la gente se puede perder entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea, la Biblia es una, el mensaje es uno, y la ley por eso es tan valiosa, para mostrarte tu pecado, para hacer evidente que eres condenado. Entonces me quieren hacer sentir mal. No,
Lo que se quiere hacer es que alces tu mirada al Salvador, creas y entonces puedas empezar una vida nueva, que nazcas de nuevo y que tengas el Espíritu de Dios dentro de ti y vivir todos los días agradecido. ¿Cómo te sentirías tú? Nuevamente, el COVID no mata a uno de 20 o de 15, mata a todos al que le da. Y alguien tiene la cura y llega a tu puerta y te dice, aquí está. Porque aquí está el Señor, toca tu puerta. ¿Le abres o no le abres? Alaban, por supuesto, ¿qué tipo de loco no le abriría? Exacto, exacto. Y luego que te lo da, ¿qué haces? Mire, chica, ¿dónde lo pongo que no le caiga el sol? Déjeme invitarlo a cenar. Mire, y después tienta la curiosidad, ¿y por qué lo está haciendo? ¿Por qué hizo este acto tan generoso entre toda la gente? ¿Por qué vino a mí? Y que te vea a los ojos y te dice, porque te amo. Y que desde antes de la creación del mundo te vi y te quise salvar. Pero ahora que has creído en mí, eres efectivamente santo, efectivamente salvo. ¿Cuánto te puede pegar eso? ¿Cuánto puede llegar a lo más profundo de tu corazón? Entender que es por gracia y no por obras. Tan solo se requiere que entiendas que hay necesidad de un Salvador. Los miserables pecadores están a gusto en su pecado, su enfermedad, su esclavitud. No quieren ser libres ni ser sanados. No se le puede dar libertad a aquel que no quiere ser libre. Y esa es la tragedia del mundo, que hay muchos que viven como a ciegas, en tinieblas, topándose contra todo, buscándole sentido a la vida, porque no entienden, no han visto su condenación a muerte, lo cual no les ha llevado a poner su mirada en el Señor. Por eso, amigos, lo que tenemos que insistir a la gente es que la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay una salvación. Es las buenas noticias. Las buenas noticias es de que hay salvación. ¿Y cómo eres salvo? Alzando tu mirada a ese tipo de la serpiente de bronce, que es la consumación de la salvación, que es Cristo Jesús. Y termina este pasaje, pero el que practica la verdad viene a la luz, la busca, quiere ser redarguido, quiere ser expuesto, porque sus acciones, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Luego la salvación viene la práctica, viene la santificación. Eclesiastés nos dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Y quiero dejarlos con esta frase de Matthew Henry que me fascinó, que dice, nuestras obras son rectas cuando la voluntad de Dios es nuestra norma y la gloria de Dios nuestro objetivo. Cuando son hechas mediante el poder de Dios y por amor a Él. Amigos, espero que si no hubiesen estudiado este pasaje tan clásico de la Biblia de esta forma, ahora puede impactarles en su corazón. Y yo quiero volver a decirles, si hay alguien que hoy ha sido tocado con el Espíritu Santo, entendiendo que es un pecador digno de muerte, pero que quiere entregar su vida a su Salvador, no por lo que puede hacer, no por las señales como Nicodemo, o como los otros que venían antes. De hecho, ya lo hablamos, Nicodemo finalmente entregó su vida al Señor, teniendo por nada las obras. Es por eso que cuando vemos esos mártires, Pedro, Juan, todos los discípulos, el Nicodemo mismo, según la tradición, ¿cuánto buscaban ellos riquezas, salud, éxito? Les era indiferente, no les importaba en lo más mínimo, porque ellos lo único que querían era vivir para Cristo. ¿Cuánto les importaba ser muertos? Y regresamos al ejemplo de Pedro, que cuando lo iban a matar, dice, mira, por favor, crucifíquenme al revés, porque no soy digno de morir como mi Señor. No es Señor, sálvame. Por favor, haz señales y mata a todos estos para que yo pueda seguir viviendo.
Pedro sabía hacia dónde iba. Para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia, porque me voy con aquel que me salvó por la eternidad y se consume mi ministerio. Se concluye mi etapa en la vida, porque voy hacia donde mi Señor. Amigos, quiero que oremos. Si alguien tiene en su corazón, puede hacerlo manteniendo el micrófono apagado, pero en voz alta, y entender que somos pecadores, que estamos condenados, que somos condenados, pero que al alzar nuestra mirada al Señor, reconocerlo, creer profundamente en nuestro corazón que Él dio su vida por nosotros, que murió, que resucitó porque la muerte no lo pudo detener, está sentado a la diestra del Padre y que queremos ser partícipes con Él en su reino, obedecerlo incondicionalmente, porque Él nos salvó. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus enseñanzas. Gracias por la vida de Nicodemo, Señor, que llegó esa noche a buscarte. Y tú no solo le diste una lección, la más grande de todas, a él, sino que lo usaste para dársela a toda la humanidad. Y entendemos, Jesús, que somos pecadores. Venimos a reconocer, Señor, que somos pecadores y que estamos condenados a muerte y muerte eterna. Pero hoy, Señor, venimos agradecidos enormemente de formas que no podemos expresarlos, porque venimos a alzar nuestra mirada a los cielos, ver la cruz del Calvario, como tú diste tu vida en amor de una manera inexplicable, para que creyésemos en ti y tuviésemos nosotros vida eterna. Tú pagaste nuestra condena en nuestro lugar, y nosotros lo creemos y lo recibimos y declaramos con nuestra boca que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro soberano, tú eres nuestro Salvador. Recíbenos, Señor, como hijos tuyos, salvos y dignos de caminar junto a ti, contigo, en ti, Señor. Te amamos y te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amigos, ha sido un gusto nuevamente compartir todo esto con ustedes. Espero profundamente que les haya permitido elevar su nivel de fe y vivir agradecidos de lo que el Señor hizo por nosotros y entender de que realmente no hay nada que podamos hacer para recibirlo, sino que fue don de Dios, fue un regalo inmerecido. Vivamos entonces dignos en agradecimiento. Antonio, si nos ayuda para, no sé, algún comentario final de cierre. Gracias, Rafa. Qué lindo estudio, vos. Qué linda manera de empezar el día. Hoy también les cuento que creo que la oración diaria, al principio estuve duditativo, no sabía si seguíamos leyendo esa, pero esa es una oración que Dios le dio a Ronnie para el Ministerio de Hombres. Y es poderosísima. Y hoy sentí tanto poder en leer esa oración y creo que también pone el ambiente para poder hacer un estudio más basado en él y no en nosotros, y para mantenernos despiertos. Así que, de verdad, qué lindo. Les recuerdo que hemos denominado Jueves de Hombres, el día jueves, porque necesitamos los hombres tener un espacio entre nosotros, y hoy en la noche tenemos el evento de 300, todos los jueves lo estamos teniendo. Hoy está Ricky Cise en un lindo mensaje con un contenido riquísimo. Les mandamos las precas, y si pudieran interactuar en las distintas redes sociales y compartir los links, se los agradeceríamos. Anoche me llamaron para contar un testimonio de un muchacho ateo que estaba canaleando y encontró el canal Conectados con Dios. Y entonces empezó a ir un jueves, volvió el otro jueves y llamó a ese tío, a don Cesario Linares. Rafa, tal vez te acordarás que hemos hablado de él. Un señor que carroceó a mis hijos durante muchos años y me cuenta que es un sobrino de él y ateo de toda la vida. Y dice que ahora le dice: mire, tío, no sé qué me está pasando, pero ¿sabe cómo se lo explico? Como que Dios, a través de esos contenidos, está suavizando mi corazón.
y estoy empezando a creer en la posibilidad que Dios exista. A mí se me derritió el corazón usted. Pero bueno, es Jueves de Hombres, amigos. Dios los bendiga y a salir adelante en todo lo que hacemos. Compartamos del Señor, compartamos con la familia y que Dios nos guarde en todo. Gracias, Rafa, por el estudio. Bendiciones. Gracias a todos. Buen día, Feliz día. señores. Día para todos. Feliz Dios día les a bendiga. todos. Feliz día. Nos vemos. Bendiciones.